En el año 2030, a través de todo el planeta se abrieron centenares de portales provocados por un choque dimensional. Desde estas puertas a otro mundo emergieron miles de bestias espantosas distintas que acabaron con gran parte de la humanidad en pocos años. Mi deber personal es recolectar información de estos monstruos con la esperanza de encontrar una manera de deshacernos de ellos. Mi nombre es Reinhard Morgenstern y este es mi bestiario. El Fobófago. Si no tuviera que titular al siguiente texto con el nombre de la criatura a investigar, lo titularía entonces como La peor idea que he tenido. Más adelante entenderán por qué. Todo comienza en Columbia Británica, una provincia repleta de bosques en Canadá. Cuando comenzó la invasión, los monstruos encontraron en todos estos bosques de la provincia un lugar ideal para vivir. En consecuencia, expulsaron a los humanos de estos territorios y los orillaron a todos a reunirse en un mismo punto. Una enorme comunidad ahora conocida como Fort Hope. La gente de este poblado vive con un miedo constante, pues a donde quiera que alcance la vista se pueden ver bosques, y lo que he aprendido en estos años es que las criaturas más terribles de los portales por alguna razón aman habitar estos lugares de vegetación. Aunque a pesar de todo ello, tienen la esperanza de que algún día podamos deshacernos de las bestias y la vida vuelva a la normalidad. Como era costumbre mía, a donde sea que yo fuera, pregunté sobre criaturas endémicas de aquel lugar y me hablaron de un ser muy peculiar que el simple hecho de mencionar su nombre da ya escalofríos: el Fobófago. Su nombre consta de dos partes: Phobos, que en antiguo griego significa miedo, y fago, que en el mismo idioma significa comida. Por esa misma razón poseía también el título de El Devorador de Miedos. Pero, ¿exactamente por qué lo nombraron así? Bueno, para entenderlo es necesario conocer una pequeña historia que me relataron varias personas al hablarme sobre el Fobófago. A una corta distancia de la comunidad Fort Hope se ubica una relativamente pequeña extensión de bosque conocida como Mount Pope Provincial Park. En ese lugar se encuentra una casa que tiempo atrás había servido de orfanato y era mantenida con donaciones de la población de Fort Hope. La señora Emily era la persona que se encargaba de cuidar a los 10 niños y 8 niñas que había en el orfanato. Semanalmente la señora se dirigía a Fort Hope y recogía comida, juguetes y otras donaciones. Aún después de que los portales se abrieran, todo pareció seguir con normalidad por unos meses. Sin embargo, y como era de esperarse, la señora Emily dejó de ir al poblado. Preocupados por su seguridad y la de los niños, mandaron a un grupo de 4 personas a investigar el por qué ya no habían recibido noticias del orfanato. Salieron una tarde de sábado y emprendieron su camino. Pasaron 3 horas, luego 7, y no regresaban. Finalmente, por la noche, volvió al poblado solo una de las 4 personas del grupo. Estaba en estado de shock. Lo que relató le quitó la poca tranquilidad que la comunidad Fort Hope aún tenía. Según su testimonio, cuando llegaron al orfanato nadie los recibió. La puerta estaba abierta y desde dentro emanaba un hedor nauseabundo. No había energía eléctrica, por lo que todo estaba a oscuras. De pronto, la entrada se cerró de golpe y vieron algo moverse entre las sombras. Ni siquiera les dio tiempo de reaccionar cuando aquella cosa ya estaba destrozando a uno de los integrantes. Los otros 3 trataron de salir de la casa, pero la puerta no se podía abrir. Un pánico demencial destruyó en un segundo las mentes de todos, pero sentir eso era algo normal. Sabían que iban a morir. La criatura tomó a otro de ellos y le arrancó el brazo. Este dio el grito más desgarrador que jamás se haya proferido. Vieron y escucharon con horror cómo aquella cosa olía y lamía los músculos y la sangre que ahora derramaba el miembro cercenado. Era una completa locura. Los últimos 2 trataron de derribar la puerta, y lo estaban logrando,
pero el tiempo se les acababa. La criatura se levantó y atrapó al tercero de ellos, arrancándole la cabeza y repitiendo el proceso de disfrutar de lo que había debajo de la piel. No mordía la carne, parecía que solo disfrutaba asesinando a sus víctimas. Finalmente, el cuarto integrante pudo derribar la puerta y salir huyendo de ahí. Los habitantes de Fort Hope decidieron nombrar a la criatura como el Fobófago, porque llegaron a la conclusión de que la bestia solo disfruta consumir el terror de sus víctimas. Al escuchar esa historia sentía una muy extraña fascinación por conocer a aquella criatura y descubrir sus características. Sí, por un lado estaba aterrado porque sabía lo que me esperaba, pero por otro lado me interesaba mucho porque sabía que sería una de las criaturas más peligrosas que habían llegado de los portales. No dudé ni un minuto y tuve la maravillosa idea de ir a aquel orfanato y averiguar por mí mismo qué era exactamente lo que llamaron el Fobófago. Ahora ya te podrás imaginar por qué quería titular a esta anécdota como la peor idea que he tenido. Al día siguiente, aproximadamente a las 6 de la tarde, dejé mi mochila de viajes en el poblado y tomé un cinturón para herramientas en el que colgué, entre otras cosas, una linterna y un revólver que había adquirido en Fort Hope. Si la criatura era tan peligrosa como creía, entonces iba a necesitar el arma. Salí de Fort Hope y me dirigí hacia el Mount Pope Provincial Park, donde me esperaba el orfanato y el Fobófago. Un buen rato después llegué al bosque y me interné. El cielo empezaba a oscurecerse, así que saqué la linterna de mi mochila e iluminé mi camino. Según el mapa que tenía, ya estaba cerca del orfanato. Había un detalle muy curioso, pero que a la vez no era buena señal. Siempre que me metía yo a un bosque escuchaba y veía aves, insectos y otros animales. Sin embargo, ahí estaba todo en una calma sepulcral, donde lo único que se movía era el viento. Después de caminar por unos minutos, escuché detrás de mí hojas y ramas crujir. Volteé inmediatamente, pero no pude ver nada fuera de lo ordinario. Sentí de pronto que alguien me observaba. Aceleré un poco el paso, ya comenzaba a sentirme inquieto. Mientras seguía mi camino pude ver por el rabillo del ojo una sombra moverse velozmente. Se escondía detrás de los árboles. Después, de la nada, vi delante de mí la sombra de un hombre corpulento. La oscuridad que ofrecía la densa vegetación y la noche que se alzaba ya lentamente me hacían imposible ver con claridad los detalles de aquel ser. Dirigí la luz de mi linterna hacia esa cosa y desapareció en cuanto la luz lo tocó. Se me hizo sumamente extraño aquel suceso. Estaba ya muy cerca del orfanato cuando escuché detrás de mí una vez más el crujir de las ramas. Oía pasos lentos, pero pesados que se dirigían hacia mi posición. Volteé con la esperanza de ver algo, y así fue. Ahí, apenas visible, parado y con su mirada puesta en mí se encontraba de nuevo aquella silueta de hombre alto y delgado que daba la sensación de haber salido de una película de horror. La oscuridad no me permitía ver con claridad los detalles de aquel ser misterioso. Con muchísima cautela continué hacia adelante. Ya podía ver el orfanato. Sin embargo, el hombre continuaba siguiéndome. Por mucho miedo que yo tuviera tenía que enfrentarlo. Me di la vuelta y le grité que me dejara en paz. Para mi sorpresa y horror, aquel ente se desvaneció en medio de la oscuridad. Ya me imaginaba lo que venía para mí. El miedo que tenía comenzó a hacerme temblar las manos. Seguí y me acerqué a la entrada del orfanato. Y justo como había relatado el sobreviviente de la expedición, la puerta se encontraba en el suelo, dañada por los golpes que dieron él y sus compañeros para tratar de escapar del Fobófago. Inmediatamente comencé a percibir el hedor más asqueroso que jamás haya olido. Incluso me estaba provocando arcadas.
Al iluminar el interior del orfanato pude ver los cuerpos desmembrados de los hombres que llegaron tiempo atrás a investigar qué había ocurrido con la señora Emily y los niños. Con cuidado de no pisar los cadáveres me interné en el edificio. Era un lugar extremadamente viejo y lleno de polvo. Traté de encender las luces, pero justo como ya me habían advertido, no había energía eléctrica en el lugar. Mi linterna era toda la luz que yo tenía. Pude ver una mesita en una esquina de la casa, sobre la que había un teléfono antiguo y al lado de este había una libreta. Me acerqué para leer lo que estaba escrito ahí. Lo tomé y comencé a leerlo. Era una especie de diario. Contaba sobre extraños sucesos que habían estado ocurriendo en la casa y explicaba que un miedo muy peculiar crecía poco a poco en los corazones de todos en el orfanato, como si supieran que algo muy malo estaba por ocurrir. De pronto el teléfono antiguo a mi lado comenzó a sonar. Di un salto del susto que me dio. De hecho, para este punto cualquier cosa me hubiera dado miedo. Ya estaba demasiado nervioso. Siguiendo mi labor de investigación contesté la llamada, a pesar de saber que no era buena idea. Estática es todo lo que pude escuchar. Y después... Morgenstern. Algo pronunció mi apellido. La sangre se me heló en ese instante. Después, solo hubo silencio. Hasta que el crujir de unas escaleras al final del pasillo a mi izquierda captó mi atención. Alguien estaba bajándolas. Estas escaleras daban a un piso inferior, lo cual era extraño porque se suponía que yo ya estaba en la planta baja. Me acerqué a ellas, pero no vi a nadie. No entendía quién había hecho el ruido. Bajé, y poco a poco pude percibir que el hedor nauseabundo que sentía se hacía cada vez mayor entre más descendía. Al final encontré una puerta. La abrí, y una pestilencia aún más asquerosa golpeó mis sentidos. No pude evitar vomitar ahí mismo. Con mi linterna pude iluminar el lugar, que no era más que una especie de cueva. Y en el suelo, con horror descubrí los cuerpos desmembrados y ya putrefactos de todos los niños del orfanato y de la señora Emily. Aquel lugar seguramente le sirvió de refugio a los niños y a la señora, aunque aparentemente no les funcionó del todo. El corazón me dio un vuelco cuando escuché la puerta siendo azotada. Inmediatamente después sentí un empujón con una fuerza sobrehumana que me lanzó un par de metros adelante. Me golpeé la cabeza con la pared y quedé aturdido por unos segundos. Mi linterna se estropeó y se apagó. En ese momento pude vislumbrar al fobófago, pero apenas levemente, debido a que la oscuridad no me permitía ver con claridad. Era uno de esos momentos donde sabes que hay algo, pues puedes ver su silueta, pero las penumbras no dejan distinguir bien al objeto. No dudé ni un segundo y saqué mi revólver del cinturón. Con cada disparo que yo daba se iluminaba por un segundo la habitación y me daba cuenta en esos momentos que no había nadie ni nada. Era todo muy extraño. Se aproximó lentamente y me tomó del brazo. Yo estaba ya paralizado. Ninguna parte de mi cuerpo respondía. La bestia acercó su cabeza a mi mano y sentí cómo se introducía mi dedo meñique al hocico. Después lo mordió y me lo arrancó. No sé si fue la adrenalina o el miedo extremo, pero no sentí dolor. Segundos después percibí y escuché su respiración. Estaba oliendo la sangre, el hueso y el músculo del dedo. Parecía disfrutarlo. Era una completa locura. Estaba a punto de desmayarme. No podía resistir eso. Pero, de pronto, la linterna volvió a funcionar e iluminó aquella cueva. Sin embargo, no había nada ahí. El dolor comenzó a afectarme, pero no podía quedarme a lamerme las heridas.
Tomé la linterna y me dispuse a salir de aquel lugar. Morgenstern. Pude escuchar de nuevo su voz llamándome. Abrí la puerta y subí las escaleras. Una mano me tomó del pie y me jaló de regreso. Dirigí la luz de la linterna hacia donde se suponía que debía estar la criatura, pero nuevamente no había nada. Me levanté rápidamente y seguí subiendo. Podía escuchar algo detrás de mí, tratando de alcanzarme. Con un esfuerzo enorme logré salir de aquel orfanato y corrí lo más rápido que pude para salir del bosque. Pero aquella bestia no iba a dejarme en paz. Me persiguió por un buen rato, pero no logró alcanzarme. Finalmente logré salir de aquel infierno. La luna estaba en lo alto, iluminándome a mí y al terreno. Fue ahí, cuando crucé el último árbol, que me di vuelta y pude ver la silueta del fobófago, el cual había dejado de perseguirme. Se había quedado a raya. No quería cruzar más allá de la protección de las sombras. No quise quedarme más tiempo ahí y regresé a Fort Hope, mientras sentía la mirada penetrante de la bestia. Aún ahora puedo decir que el fobófago es una de las más enigmáticas y peores criaturas que tuviéramos la desdicha de conocer. Estudié y analicé por varios días las características de la criatura y pude comprender un poco lo que es. Primero que nada, he de decir que su nombre es muy acertado, pues efectivamente se alimenta del miedo. Cuando alguien está aterrorizado, la química del cuerpo hace que nuestra sangre circule más rápido, se contraen los músculos, secretamos adrenalina, aumentamos la respiración por lo que la sangre se oxigena más. En pocas palabras, nuestro cuerpo cambia radicalmente, y eso es lo que busca el fobófago. Busca aterrorizarnos para que nuestra química corporal cambie y así se pueda alimentar de ello, de nuestro miedo. Por otro lado, tenemos su relación con la luz y la oscuridad. Tengo la teoría de que la criatura no puede existir en la luz. Es por eso que cada vez que lo iluminaba con mi linterna o cuando la chispa del revólver soltaba su luz, desaparecía sin dejar rastro. Es como si la oscuridad fuera su único medio para existir. Es como una conexión a nuestra dimensión. Si queremos mantener alejadas a esas cosas, debemos mantener iluminado cada rincón del mundo. La peor idea que he tenido me llevó a perder el meñique de mi mano izquierda. Pero si logro transmitir lo que aprendí ese día, se salvarán muchísimas vidas. Soy Reinhard Morgenstern, y esta pesadilla continúa. Únete a la oscuridad. Dale like, suscríbete y comparte para esparcir el terror.